Bienvenidos. Somos el equipo 1 del grupo 4BM1 del Instituto Politécnico Nacional de la materia de Laboratorio de Bioconversiones. Y hoy les presentamos producción de alfa-amilasa a partir de Saccharomyces cerevisiae mediante fermentación en estado líquido o fermentación sumergida. Somos Diego Ruiz Camacho, Alicia Martín del Campo, Kevin Rivera y Omar Montiel. ¿Qué es una proteína? Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en las células y están conformadas por polímeros de aminoácidos, donde cada residuo está unido al siguiente a través de un tipo de enlace específico llamado covalente. Aquí en esta imagen podemos observar la estructura, los residuos de una proteína. Está serina, glicina, tirosina, adenina y leucina. ¿Qué estructuras forman las proteínas? En la estructura primaria es una secuencia de aminoácidos lineal. Después esta pasa a una secundaria, que es cuando esta estructura primaria interactúa entre sí mediante enlaces de hidrógeno para formar lo que conocemos como hélices alfa y láminas beta. Después las estructuras pasan a una terciaria, uniéndose mediante diferentes tipos de enlace como el disulfuro e interacciones de Van der Waals para formar la estructura terciaria, que es la composición de láminas beta y hélices alfa. Aquí es importante porque la proteína ya adquiere funciones biológicas. Después pasa a la estructura cuaternaria, que es este conjunto de estructuras terciarias que conforman una subunidad. Generalmente las proteínas tienen entre 1 a 4 subunidades que las conforman. Las funciones que tienen las proteínas son de reserva, estructurales, hormonales, contráctiles y enzimática. En la que nos vamos a guiar en esta práctica van a ser las enzimáticas, ya que ayudan a catalizar una reacción. Bueno, ahora que sabemos que una enzima cataliza una reacción, nos hace preguntarnos qué es un catalizador. Un catalizador es una sustancia química que acelera una reacción hasta hacerla casi instantánea, debido a que disminuye la energía de activación. Aquí podemos observar una gráfica donde una reacción sin catalizador requiere más energía de activación que la que tiene un catalizador. ¿Qué es una enzima? Son biocatalizadores muy eficaces y químicamente son proteínas. Como catalizadores, las enzimas actúan en pequeña cantidad y se recuperan al realizar la reacción. Aquí podemos observar una gráfica de una reacción catalizada por una enzima donde ocupa mucho menos energía de activación que otro catalizador que sea orgánico. Las enzimas actúan de la siguiente manera. Tenemos la enzima más el sustrato. Esto va a formar un complejo enzima-sustrato, que es donde se va a llevar la reacción. Esta es reversible, es decir, que si la dejamos, este complejo puede volver a pasar a ser enzima más sustrato. Y después de que ya se lleve a cabo la reacción, se va a formar la enzima más los productos. Aquí tenemos una imagen de cómo se lleva a cabo. Bueno, como ya dijimos, las enzimas son proteínas. Estas catalizan una reacción hasta hacerla casi instantánea, actúan en pequeña cantidad y no llevan a cabo reacciones que sean desfavorables. También no modifican los sentidos de la reacción. Según la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, las enzimas se pueden clasificar de la siguiente manera. Se pueden clasificar como oxidorreductasas, como transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas, según a cabo la reacción que llevan. Las enzimas hidrolasas catalizan la ruptura de enlaces mediante la adición de agua, o sea, mediante la hidrólisis. Aquí tenemos una reacción de cómo tenemos cualquier proteína aquí representada, que es A-B, están unidos, agregamos agua y se separan, quedando A con un hidroxilo y B con un hidrógeno. Y tenemos muchos ejemplos de enzimas que son hidrolasas. Tenemos esterasas, fosfatasas, peptidasas y las más importantes en nuestra práctica, amilasas. Una hidrolasa que va a estar muy presente en nuestra práctica es la alfa-amilasa, que tiene la siguiente nomenclatura según la Unión Internacional de Bioquímica. Esta es una enzima que cataliza la hidrólisis del almidón y tiene como productos glucosa y maltosa. Esta enzima es una metaloenzima, ya que depende del calcio para su actividad. Aquí podemos ver en la imagen que el ion de color amarillo es el ion calcio, es su cofactor. La amilasa únicamente tiene como sustrato el almidón.
Existen dos métodos para producir alfa-amilasa a nivel comercial. Encontramos la fermentación sumergida y la fermentación en estado sólido. Nosotros realizaremos la fermentación sumergida en esta práctica. Bueno, ¿qué es una fermentación? Una fermentación es un tipo de respiración con la característica que es anaerobia. La fermentación se le designa el nombre dependiendo del producto obtenido. Por ejemplo, tenemos como productos alcohol etílico, ácido láctico, ácido butírico, ácido cítrico y ácido acético. Como ya se mencionó, existen dos tipos de fermentación, las que ocurren en estado sólido y las que ocurren en estado líquido. Las que ocurren en estado sólido se caracterizan por tener sustratos insolubles en agua y por la ausencia de esta en el medio. ¿Qué es la fermentación sumergida? A diferencia de la fermentación en estado sólido, la sumergida implica los agentes biológicos junto con los sustratos sumergidos en un medio. El Uraen M en 1997 establece que la fermentación sumergida tiene mejores rendimientos que la fermentación en estado sólido. Los componentes de una fermentación líquida son glucosa y levadura viva, que es nuestro microorganismo. La glucosa es un monosacárido de 6 carbonos, el cual es un azúcar reductor. Y bueno, la levadura es un organismo eucariota y su nombre científico es Saccharomyces cerevisiae. Para que exista una fermentación debe haber biomasa. La biomasa se crea en el medio de activación. Este medio de activación es dextrosa subaru, la cual tiene que tener un pH bajo para que los hongos crezcan y las bacterias se inhiban. Nuestra fuente de carbono principalmente es dextrosa. La composición de dextrosa subaru se encuentra en esta tabla. ¿Qué son los medios de cultivo? Los medios de cultivo son mezclas estériles con micro y macronutrientes que nos sirven para el crecimiento de los microorganismos. En el laboratorio ocupamos para el crecimiento y para que se multipliquen los microorganismos. ¿Cuáles son los componentes de los medios de cultivo? Los componentes que tenemos son peptonas, extractos, fluidos corporales. En los fluidos corporales podemos ver el agar sangre, indicadores de pH, entre otros. Si el medio es sólido, necesitamos que tenga agar. Los principales tipos de medio de cultivo son los medios líquidos y sólidos. Los líquidos, su principal finalidad es obtener una suspensión microbiana y aumentar la cantidad de biomasa. Están compuestos por algunos de estos ingredientes. Los medios sólidos se componen de lo mismo que los medios líquidos. Sin embargo, estos además contienen un agente gelificante, lo que hace que el medio se haga sólido. En los medios sólidos puede haber tanto agar como gelatina. El agar es un polímero que se obtiene de las algas y la diferencia con la gelatina es que tiene temperaturas más altas de gelificación. La gelatina es una proteína que se obtiene de los huesos de los animales. Y por último tenemos los medios de cultivo semisólidos que normalmente se usan para estudios de motilidad de microorganismos. La levadura comercial. El nombre científico de la levadura comercial es Saccharomyces cerevisiae. Y bueno, esta levadura tiene una característica de ser redondeada, con un núcleo bien definido. Su reproducción ocurre por gemación, que son estos chipotitos que se alcanzan a ver. Y bueno, esta característica le otorga cualidades muy especiales para la investigación y para la industria. Como aplicaciones de Saccharomyces cerevisiae, bueno, esto es un modelo científico de los más estudiados en eucariotas. Y bueno, se utiliza para la producción de pan, vino, cerveza y enzimas, que es la que nos interesa. ¿Cómo es el metabolismo de una levadura? Básicamente esta es la reacción de metabolismo, en la cual tenemos una fuente de carbono que es la glucosa y se produce etanol y dióxido de carbono. Después de haber utilizado la sacarosa como fuente de carbono, la levadura utilizará otros azúcares reductores, como glucosa, fructosa y maltosa, que son producidos después de haber hidrolizado el almidón. Para que la levadura lleve a cabo el metabolismo ya mencionado se necesitan enzimas. Estas enzimas son invertasas, maltasas y amilasas. Bueno, las amilasas, como ya vimos, son las que hidrolizan el almidón. Y bueno, estas amilasas son alfa y beta, las cuales resultan interesantes debido a su amplia aplicación en la investigación y en la industria. Medio de activación. Nuestro medio de activación dextrosa subaru nos ayuda, como ya mencionamos, para el crecimiento óptimo de mohos y levaduras. La finalidad de usar este medio de activación es tener un crecimiento óptimo en nuestras levaduras, como ya vimos en el conteo de neces y brado. Durante la fermentación es necesario dar seguimiento al crecimiento de nuestra levadura.
Para esto existen diferentes métodos. Esto es necesario para saber si se está llevando a cabo el proceso biológico durante la fermentación. Existe el conteo de células viables, que a diferencia del conteo de células totales, en el conteo de células totales también se cuentan las células que estén muertas o heridas. En cambio, en el conteo de células viables únicamente se cuentan las que están vivas. El método de conteo de células se lleva a cabo con un hematocitómetro o cámara de Neubauer, que es el dispositivo que se muestra en la imagen. Aquí se muestran las características de este dispositivo, y básicamente el método consiste en poner una cierta cantidad de la solución con las células que queremos contar, y se cuentan en los diferentes cuadros al microscopio. El método consiste en extender la suspensión microbiana en una placa de agar, la cual se incuba a las condiciones favorables para que el microorganismo crezca, y después de cierto tiempo se cuentan las colonias que se formaron. Para realizar esto es necesario hacer las diluciones adecuadas para que el número de colonias no sea excesivo y sea posible contarla. En el siguiente esquema se muestra cómo se realiza el método de diluciones seriadas. Se toma de la muestra original diferentes volúmenes para ir haciendo diluciones, y de la última dilución se toma la alícuota para poner en la placa y sembrar. ¿Cómo se hace el conteo? El conteo se realiza en la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer es un portaobjetos con dos secciones cuadradas, como lo podemos ver en la imagen. Por lo general, la persona que realizará el conteo decide qué cuadros va a tomar en cuenta. En lo general, se usan este y este cuadro para poder hacer el conteo. La persona que hará el conteo delimitará sus bordes en los que va a tomar en cuenta y contar las células. Por lo general, la solución se tiñe para poder hacer el conteo de las células vivas únicamente, ya que las muertas aparecen transparentes. Un cálculo importante para nuestro conteo es el cálculo de la densidad celular. La densidad celular se toma en cuenta el número de células promedio entre el volumen de cada cuadro por el factor de dilución de la muestra teñida. Uniendo las técnicas y los conceptos anteriores, se tiene como objetivo emplear Saccharomyces cerevisiae para la producción de alfa-amilasa con el fin de realizar estudios enzimáticos posteriores. También se quiere analizar la presencia enzimática por medio del método de Bradford y DNS. Con el fin de tener un mejor orden, se realizó una planeación de experimentos. Se realizará experimento de DNS para cuantificación de azúcares reductores, método de Bradford para proteínas, diluciones seriadas para hacer un conteo de células, cámara de Neubauer también para el conteo, y tinciones para asegurarnos de que existe levadura en nuestros medios. Para los siguientes medios: activación inicial, activación final, producción inicial, medio y final. Tinciones. Se realizaron tinciones simples con cristal violeta para confirmar la presencia de levaduras en el medio de producción. Aquí podemos ver una imagen de una tinción simple de levaduras, y bueno, con una ampliación podemos ver la forma distintiva de la levadura. Esto se realizó solamente para confirmar que el cultivo no estuviera contaminado. Cuantificación de azúcares por el método de DNS. Para cuantificar los azúcares se utiliza la curva que se realizó en la práctica 1 y de la cual se obtiene la siguiente ecuación, en la cual la A es la absorbancia que mide el espectrofotómetro y la C como tal nos da la concentración de azúcares reductores en la muestra, en gramos por mililitro. Aquí se muestran las tablas del medio de activación inicial para la cuantificación de azúcares reductores. Como podemos ver, obtenemos absorbancias negativas y utilizamos la ecuación para obtener las concentraciones. Aquí se pueden observar los resultados obtenidos para el método de DNS para cuantificar azúcares reductores, para el medio de producción inicial y en el punto que se toma en la parte intermedia del experimento. Y en esta tabla se puede observar los resultados de DNS para el medio de producción final. Cuantificación de proteínas. Esta cuantificación se realizó por un método de Bradford y se siguió esta ecuación, en la cual C es la concentración y A es la absorbancia. Esta ecuación fue obtenida de una curva de calibración medida en el espectrofotómetro de UV visible a una longitud de onda de 590 nanómetros. Estos son los resultados del conteo de la cámara de Neubauer de la cepa de laboratorio de Saccharomyces cerevisiae, incubado por 4 días. Nuestros resultados: la densidad celular se toma
de los 1000 microlitros que se agregaron por los 6 cuadros que se encuentran en la cámara, y el factor de dilución fue de 1, ya que no se tiñeron. Entonces en el conteo se encuentran células muertas y células vivas. El volumen de cada cuadro es de 1 sobre 6000, el cual se divide 51 entre este dato para poder obtener la densidad celular. De la misma manera, se obtuvo la densidad celular para el medio de producción incubado 4 días de la cepa de levadura comercial Saccharomyces cerevisiae. Al igual que este conteo de la cepa Saccharomyces cerevisiae del laboratorio, el medio de producción incubado 5 días, este es nuestro resultado de la densidad celular. Nuestro conteo de la cepa de levadura comercial Saccharomyces cerevisiae del medio de producción inicial incubado 5 días, nuestra densidad celular se encuentra en esta tabla. La densidad celular de Saccharomyces cerevisiae cepa de levadura comercial del medio de producción final incubado por 5 días es este. La densidad celular de Saccharomyces cerevisiae cepa de laboratorio del medio de producción final incubado por 5 días se encuentra en esta tabla. Como sabemos, la alfa-amilasa es una proteína que hidroliza el almidón. Por lo tanto, al hidrolizarse este carbohidrato, libera azúcares reductores. Estos azúcares reductores se pueden medir mediante el DNS. Por lo tanto, se puede medir la actividad enzimática mediante un ensayo de DNS. Para determinar la concentración y actividad de alfa-amilasa, también se va a realizar el método de Bradford y, como ya se mencionó, el DNS. Se concentraron todos los resultados de las absorbancias en una sola tabla. Bueno, tenemos las absorbancias para los medios, medio de activación inicial y final. Podemos ver que para Saccharomyces cerevisiae de laboratorio se tuvo un aumento considerable en la absorbancia, así como para Saccharomyces cerevisiae comercial. Como blanco se utilizó el medio de activación. Bueno, también después se inoculó el medio de producción. Tenemos el inicial, intermedio y final. La diferencia entre el intermedio y el inicial también fue en aumento, pero lo que ocurrió diferente fue la disminución en el final y en el intermedio. Aquí se pueden ver esas comparaciones. Cuantificación de proteínas, análisis de resultados. Sin embargo, hubo una diferencia en el medio de producción final y el intermedio, el cual tenemos una diferencia de absorbancias menor a la del intermedio. Como ya mencionamos, hubo una diferencia de absorbancias respecto al medio de producción final y el intermedio. Bueno, esta diferencia se puede ver a lo siguiente. En una fermentación en un estado líquido, los sustratos se acaban muy rápido, debido a que la fermentación se lleva a cabo es reportado para 72 horas. Existen dos temperaturas a cuidar en una fermentación, la de crecimiento del microorganismo y la que se produce la mayor proteína. Y otros factores también pueden afectar, como son el pH, la fuente de nitrógeno, la humedad, presión osmótica y este es muy importante, el tiempo de fermentación. El tiempo de fermentación es esencial para la producción de amilasa. En un tiempo menor al necesario no se produciría la cantidad suficiente y en un tiempo mayor la producción disminuye. Esta disminución en la producción es debida a las sales formadas y al alcohol producido por la reacción de fermentación, los cuales disminuyen la actividad enzimática y afectan el metabolismo de la levadura. Como ya mencionamos, la fermentación que nosotros realizamos fue 5 días y Divyangana en 2014 reporta una fermentación de 48 horas para la producción de alfa-amilasa, lo cual difiere con lo nuestro, que fueron 120 horas. Además de las diferencias en el tiempo de fermentación que nosotros realizamos comparado con lo que los autores mencionan, otros factores del mismo experimento pudieron haber afectado nuestros resultados, como son el manejo incorrecto del espectrofotómetro, mal uso del blanco, lavado de celdas, entre otros. Se realizó el método de DNS y Bradford para el medio de activación tanto en el tiempo inicial como en el final, y obtenemos que en el tiempo final la concentración de proteína promedio de las dos muestras tomadas es de 237.52 microgramos por litro y la concentración final de azúcares reductores es de 0.127 gramos por litro. Como observamos que hay un aumento de proteína y un decremento de azúcares reductores, la levadura por lo tanto creció. Sin embargo, estos datos no son confiables porque en los DNS iniciales y en los Bradford iniciales tenemos
en nuestro blanco absorbancias que no son cero, por lo tanto nuestras mediciones no son confiables. Para el medio de producción se prepararon 100 mililitros que contienen las siguientes composiciones, que es 0.087 de difosfato de potasio, 0.012 gramos de sulfato de magnesio, 1.54 de almidón, y entre más componentes, y todo esto se puso en agua destilada y se ajustó a pH 7. Aquí se inoculó ambas levaduras, tanto de laboratorio como comercial. ¿Y qué es lo que aporta este medio a nuestra levadura? Bueno, según estos autores, el pH neutro del medio es presenta el pH óptimo para la producción de amilasa. El extracto de levadura es la mejor fuente de nitrógeno para la producción máxima de alfa-amilasa, y el periodo de fermentación óptimo para la producción de alfa-amilasa es de 72 horas, según la reportada por estos autores. Para el medio de producción para ambas levaduras, tanto laboratorio como comercial, se prepararon 100 mililitros con las siguientes composiciones y se ajustó todo a pH 7. Según estos autores, el pH neutro del medio presenta el pH óptimo para la producción de alfa-amilasa. El extracto de levadura es la mejor fuente de nitrógeno también para la producción máxima de alfa-amilasa. El sulfato de amonio también aporta, pero en menor cantidad. Y el periodo de fermentación óptimo para la producción de alfa-amilasa es de 72 horas. Esto es para la mayoría de todos los hongos, según el reportado de estos autores. El método de DNS se puede utilizar como un indicador indirecto de la presencia enzimática y en especial de alfa-amilasa, ya que, como sabemos, alfa-amilasa hidroliza el almidón junto con otras enzimas para producir algunos azúcares reductores como los que se mencionan. Por lo tanto, si existe presencia de alfa-amilasa, la cantidad de azúcares reductores en el medio aumentará en un intervalo de tiempo, y esto se cuantifica mediante el método de DNS. Las absorbancias obtenidas para el medio de producción inicial son muy bajas, por lo que o muy cercanas a cero. Esto indica que la concentración de azúcares es muy baja. Esto tiene sentido, ya que el medio de producción sin inocular se utilizó como blanco. Por lo tanto, la concentración de azúcares sería muy parecida en ambas. Como las absorbancias son muy cercanas a cero, si esta se utilizara la absorbancia para calcular la concentración con nuestra curva de calibración, esta no tiene la suficiente sensibilidad para cuantificar esto, por lo tanto daría concentraciones negativas, lo cual no tiene sentido. En el medio de producción a un tiempo intermedio, la concentración de azúcares reductores también fue muy baja. Esto puede deberse a dos factores. Uno puede ser que no haya presencia de actividad enzimática, tanto de alfa-amilasa como de las demás enzimas que hidrolizan almidón, o bien que la fermentación haya consumido por completo los azúcares que contenía el medio. En el medio de producción final, al realizar el análisis de los datos del método de DNS, se observa que se obtuvieron absorbancias negativas. Esto sucede cuando la absorbancia del blanco es mayor que la de las muestras, y por lo tanto la transmitancia de las muestras va a ser mayor que la del blanco. Si la absorbancia del blanco es mayor que la absorbancia de las muestras, esto se debe a que existe una mayor concentración de azúcares reductores en el blanco, y esto puede ser por dos factores principales. El primero, que al momento de esterilizar el blanco, que fue medio de producción sin inocular, se haya hidrolizado cierta cantidad de almidón, lo que da pie a que existan azúcares reductores en el blanco. Y el otro factor puede ser que, debido a que la fermentación duró 5 días, la cantidad de azúcares reductores en la muestra haya sido muy baja, por lo tanto haya sido menor que la cantidad que pudo haber en el blanco. Aquí podemos ver una tabla de comparación de conteos por cámara de Neubauer de la cepa de laboratorio. Como vemos, al tercer día, como lo mencionaban muchos autores, fue el crecimiento óptimo, pero todavía al cuarto día alcanzamos a ver un crecimiento, y como vemos, en el quinto día hubo una disminución, ya que aquí empezó a haber muerte celular. Aquí podemos ver la tabla de comparación de la levadura casera. Como decíamos, al tercer día era el crecimiento óptimo, pero aquí nada más mostramos que hubo una disminución en el quinto día. Como conclusión, la levadura Saccharomyces cerevisiae presentó crecimiento en un tiempo de fermentación de 120 horas. Se realizaron ensayos de Bradford donde se encontró que en el tiempo intermedio hubo un incremento de proteína, y en el tiempo final hubo un decremento de proteína.
por lo que se podría decir que sí hubo presencia de alfa-amilasa. Sin embargo, a través de los ensayos de DNS no se encontró en ningún momento la fermentación azúcares reductores en el medio. Por lo tanto, no se puede afirmar y corroborar la presencia y producción de alfa-amilasa en el medio, por lo que se necesitaría hacer más pruebas cualitativas y cuantitativas de este medio.